Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni, amb Eva López. Pues aquí estamos otra vez, otro miércoles de radio inmobiliaria, con nuestra sección de las noticias y, como siempre, muy bien acompañada de mi compañera Núria Castellví y también de Cecilia Morales. Ellos son participantes y muy activas de Immosomni, nuestra asociación inmobiliaria. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciudad d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. ¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solución jurídica a mano. Bueno, como decimos muchos miércoles, esto es un programa que intentamos pues hablar del ruido ese que hay con el día a día dentro de lo que es la vivienda, ¿no? Porque miremos los medios tanto de comunicación, la prensa, la televisión, en las cenas, comidas, con familia, con vecinos, con amigos, pues el tema del día. El tema del día, te voy a decir que el 70% estás hablando de la vivienda, ¿no? Porque sí que sale constantemente, que es el problema número uno que los ciudadanos en España tenemos ahora en mente, y no solamente en España, sino también en Europa, ¿no? Pero aquí hablamos no solo de las tendencias y de ese ruido, sino también de la realidad que desde nuestro sector vivimos desde otra visión, de otro prisma, ¿no? No solamente de lo que nos están bombardeando en esos medios que vienen un poco camuflados con los discursos políticos que a cada uno pues le pueda interesar o comentar para que, pues para darle más audiencia al tema. Que l'ho he despistat. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Y hoy tenemos un invitado que no es la primera vez que viene, creo que es la segunda, ¿no? Hola, ¿qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotras. Pau Solanillas Franco, me encanta seguirlo en las redes, sobre todo la red que le seguimos siempre, que es LinkedIn, que para mí hoy en día es el perfil ideal para temas empresariales y para estar un poco al día de la información. Eres experto en comunicación, estrategia, reputación, diplomacia económica, emprendedor, consultor internacional, bueno, XXX. A mí me gusta mucho escucharte, él a veces me envía incluso los posts, míratelo, a ver qué te parece, ¿no? Porque siempre sales un poco de la rutina inmobiliaria de la que estamos hablando, de la problemática que hay, que como está en desequilibrio, porque ambas partes estamos hablando de la misma cosa, pero viéndola desde diferentes maneras, ¿no? Echándole la culpa a los propietarios, echándole la culpa a los inquilinos, echándole la culpa a los especuladores, echándole la culpa a que cada vez son más habitantes. Pero el problema yo creo que es mucho más grave y más complicado de lo que realmente solamente entra en ese goteo. Pero luego contigo, Pau, entraremos más en detalle sobre estos asuntos
que me parecen que tú los explicas desde también un ámbito muy diferente, mirándolo también de eso, no desde las pequeñas empresas como somos nosotros o de lo que políticamente pues interesa que se diga, ¿no? Entonces, contigo, Pau, estaremos. Ahora seguiremos con las noticias y yo te invito a que cualquier cosa que tú creas pues puedas compartir o debatir o si tienes algo que añadir, que nosotras encantadas de la vida. Gracias. ¿Vale? Bueno, estamos hace días y semanas que ya estamos comentando lo de que las agencias inmobiliarias estamos ya comentando que hay una estabilización de precios en un mercado que hay pocas viviendas, ¿no? Y dices, parece un poco incongruente, ¿no? Dicen, no tenemos muchos pisos, pero el precio está no bajando, pero estancándose. Se está estabilizando, ¿no? Es decir, que estamos viendo en los portales inmobiliarios que y no solamente ajustes. Sí, no solamente aquí en Barcelona, estamos viendo, por ejemplo, yo en Madrid lo estoy notando muchísimo y a lo mejor hay capitales que no se han notado porque tampoco ha subido tanto y como no ha subido tanto, pues tampoco hay tanta estabilización, ¿no? Pero suena un poco raro, ¿no? El que digas, hay pocos pisos y en cambio el precio no es que baje, pero como que está dejando de subir. Bueno, ¿no? porque ha llegado ya a un límite quizás muy alto. Claro, es que nos venimos muy arriba con el tema de precios. Sí. No, claro, esto que estamos mirando es que las familias llega un momento que con los sueldos que tenemos y con las condiciones hipotecarias que hay, pues pueden comprar hasta un cierto precio, ¿no? De que dices, mira, deber coger un piso de alquiler que me está costando, me invento, 1.300 euros al mes, pues lo invierto en una hipoteca. Lógicamente voy a necesitar, que esto lo hemos hablado en varias ocasiones y seguiremos hablando de la ayuda externa, pero que, claro, quieren poder seguir pagando eso, 1.200, 1.300 euros. Si deber comprar un piso de 300 o 400.000 euros tienen que subir a 500.000, ya no es esa tarifa de hipotecaria, con lo cual ya no estamos llegando y entonces, ¿qué pasa? Que tendremos que reducir. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, porque mirad, casi la mitad de las agencias, más del 48% prevé un aumento de cierre de operaciones de compraventa de viviendas. Yo no lo veo así. Yo tampoco. Pero porque somos optimistas. Sí, por naturaleza. Pero yo lo que puedes, a ver, todo dependerá también de la comunidad autónoma. Sí, de dónde dependerá del barrio, dependerá de los precios, dependerá si estamos hablando de segunda mano o estamos hablando de obra nueva. Es decir, que hay muchos factores que que son indicativos, pero por lo que llevamos de año, que ya estamos casi en el meridiano, porque ya estamos en junio. Ya estamos en junio. En junio, yo no veo la alegría del año pasado. Pero bueno, veremos las cifras cuando salgan las cifras y las ventas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero creo que esto está muy, muy optimista, esta noticia. Yo no lo veo que vayan a aumentar mucho. Lo que quizás, si se ajustan, sí. Pero los precios que hay actualmente, la gente no llega. De todas maneras, aunque ajustarse es aquellos que tengan un poquito más de prisa o un poco más de necesidad, pero bajar, lo que es bajar, tampoco van a bajar. No, bajar no. Estabilizarse, yo creo que se van a estabilizar. Si salieran más pisos al mercado, entonces lo compraría. Pues estamos hablando de la oferta y la demanda. Pero si no salen más pisos, pues bueno, el propietario tiene esa voluntad de decir, bueno, pues pero no tengo tanta prisa, si tengo que ajustar un poco, negociar. Pero ahora sí que estamos ajustando y negociando, cosa que hace un año todos decíamos, se vende todo y a cualquier precio, ¿vale? Esto ya ha pasado. Esto ya no es así. Es decir, estamos viendo inmuebles que a lo mejor el año pasado en un mes o 2 meses hubieran vendido y ahora aquí llevan 3, 4 meses. Y ofertas que el año pasado no se veían, más agresivas. Bueno, pues ahí seguimos. Ya sabemos que el sector inmobiliario es cíclico. Ya sabéis que siempre me gusta decir que es como el Tragocan. Sube, baja, hace un looping, vamos más deprisa, más despacio. Pero ahí estamos, siempre estamos cambiando. Es decir, que hoy decimos esto, dentro de 2 meses, cuando vengamos en septiembre, a ver qué decimos, ¿vale? Sí. Aquí hay una noticia que me ha parecido muy interesante. Y esto a lo mejor Pau le gustará comentar algo, y es que la fecundidad en España no se hunde porque las mamás tengan familias más pequeñas, se hunde porque cada vez hay menos madres. Porque los padres no cuentan. No, porque cada vez ahí nacen menos niños. Y después que las mamás cada vez son más mayores, tienen más edad, con lo cual si eres más mayor tienes menos posibilidad, supongo que... Tienes uno y al siguiente ya es un poquito tarde. Como no sean muy seguidos, depende a qué edad lo tenga. Bueno, y aunque sean muy jóvenes también, si se quedan con uno, si deciden ser madres. Es que económicamente es difícil. Yo creo que hay una paradoja.
en lo que estáis hablando, y es que, digamos, las personas que necesitan una vivienda o la tipología de familia, digamos, de los que somos nacidos en España, en Cataluña, en Barcelona, hay una crisis demográfica, una crisis de natalidad muy importante, ¿no? Y antes se necesitaba una tipología de vivienda para una familia de 3, 4 personas, ahora se necesita una tipología de vivienda diferente, Correcto. mucho más pequeña, ¿no? Y no hay en el mercado, ¿no? Pero por otro lado, lo que se llama, y en catalán es los nous vinguts, ¿no? Los nuevos vecinos que tenemos en nuestras ciudades, fruto de la inmigración económica, sí que tienen otro tipo de natalidad. De hecho, los pocos niños que nacen principalmente de los nuevos venidos, ¿no? De los nuevos vecinos, ¿no? Que es una tipología de familia, además, que llevan incorporadas varias generaciones y necesitan viviendas con muchas más habitaciones. Lo que teníamos, ¿no?, hace unos años aquí, quizás. Efectivamente, y que tampoco hay. Tampoco. ¿No? Entonces, digamos, hay una disfunción, ¿no?, en el mercado que requeriría una legislación mucho más ágil y necesitaría innovación inmobiliaria. No porque el sector inmobiliario no innove, sino porque la administración necesitaría ser mucho más flexible a la hora de implementar la regulación, porque hay unas necesidades que son radicalmente diferentes a las de hace 30 años, que es o 50, que es la legislación que tenemos. Es que las administraciones no van al mismo ritmo que deberían de ir a los cambios que hay de sociedad, ¿no? Porque sí que hablábamos la noticia hace unas semanas de que, por ejemplo, seguimos construyendo casas para 4 o 5 personas, cuando hay un informe que dice que los hogares unipersonales han crecido un 81%. Correcto. Es decir, que cada vez las viviendas, no necesitamos ya viviendas de 100 metros o 140 metros cuadrados. Pero, ¿te acuerdas hace unos años que hubo una responsable política que dijo que quizás se necesitarían mini pisos? Bueno, pero eso ya se pasó. Bueno, ¿no? pero hoy en día, ¿cuántos jóvenes que les gustaría emanciparse les convendría un estudio de 30 metros cuadrados, ¿no? Y nos echamos todos a la yugular de la persona que se atrevió a decirlo, ¿no? Bueno, porque a lo mejor lo dijo en un contexto que no venía... Correcto. No era el correcto. Hay la importancia de la comunicación, de decir las cosas en el bien, momento exacto. Exactamente, ¿no? Y explicarlas bien, porque claro, si tú dices un mini piso, ya la gente se está imaginando como los japoneses una cápsula de piso, ¿no? Sí. Entonces, si tú dices en pisos más pequeños, ya no es lo mismo. Estás diciendo lo mismo, pero no es lo mismo. Hay que explicarlo. Entonces, la comunicación es importante, pero claro, sí que es verdad que lo estamos viendo. Porque todos decimos que cada vez hay menos mamás, pues que bueno, porque entre que uno se emancipa de su casa, tiene un buen trabajo, ha terminado los estudios, una estabilidad, pues claro, llega a 30 y tantos años. Entonces, claro, a lo mejor le da tiempo a mejor de uno, pero a lo mejor 2 o 3 como hace unos años no. Entonces, los pisos que utilizábamos antiguamente, que lo hemos visto todos, como el piso puente, que teníamos un piso pequeñito y que cuando crecía la familia, pues lo vendías y te ibas a un piso más grande. Esto ha pasado siempre, pero con los impuestos que tenemos es imposible hacerlo ahora. Porque tú te vendes un piso y tienes que pagar luego un 10% otra vez de ITP, es que es el castañazo que te pega para decir, mira, no, nos quedamos aquí, más apretaditos, ponemos literas y comemos de 2 en 2. Es decir, que tenemos que hacer pisos más pequeños para una cierta población, pero tendríamos también que de alguna manera ajustar que si esa población dentro de esos mini pisos crece, pues el cambio no sea tan castigado. Y eso son cosas que se tendrían que tener en cuenta, pero no se tienen en cuenta. Es que, como en tantas otras cosas de la vida, necesitamos construir nuevas coherencias, ¿no? Nuevos consensos basados en las necesidades reales, no en los planes necesariamente, ¿no? Sino en el pulso real de las personas. Pero también la innovación conlleva siempre un cierto riesgo, ¿no? La innovación es ensayo-error. Y tampoco le permitimos a las instituciones públicas errar, ¿no? Es muy difícil que se atrevan a innovar porque si te equivocas, porque tienes miedo a equivocarte, y además es que es probable que te equivoques innovando, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos un cambio cultural, no solo normativo, que también, sino un cambio cultural para aprender a hacer las cosas de otra manera. Y mejor equivocarse en pequeñas cosas que en grandes cosas, ¿no? Pero hay que hacer, como en el mundo digital se llama sandbox, ¿no? Pruebas controladas en ciertos territorios y que si funcionan bien luego las escales, ¿no? Las escalas, pero haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes, eso es evidente. Eso está claro. Pero Pau, el problema está que lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que no estamos innovando. Nos estamos copiando políticas de otros países que en su día ya no funcionaron. Entonces, aquí no pasa nada. Si tú haces una política
y no funciona, marcha atrás, cambiamos y hacemos. Pero aquí son incapaces de reconocer que se han equivocado. Es probable que sea así, ¿no? A mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Pues bueno, tenemos un área metropolitana de Barcelona con un plan general metropolitano, pero es comparable lo que se puede hacer en el 22 arroba, ¿no? En Pueblo Nuevo, que puedes construir hacia arriba, lo mismo que se puede hacer en el barrio de Gracia o en Sant Boi, pues evidentemente no. Necesitas un marco general, pero luego necesitas la flexibilidad para adaptarte a ese territorio, que tiene una orografía, unas características, una población, una actividad económica, una conectividad diferente, ¿no? Entonces, por eso digo la flexibilidad, ¿no? El cambio cultural de que debemos, ¿no?, ser flexibles con controles, con control democrático y sin hacer barbaridades. Afortunadamente tenemos organismos que pueden hacerlo bien, somos una democracia con sus imperfecciones, pero no podemos hacer lo mismo en toda una gran Barcelona, el área metropolitana de Barcelona. No se puede pretender hacer lo mismo en todos sitios y con la misma legislación, ¿no? Porque eso nos lleva a unas rigideces que generamos un monstruo, ¿no? Es lo que hemos hecho, generar un monstruo. Sí, bueno, vamos a seguir con alguna otra noticia. Esta también te va a gustar a ti, Pau, te conozco. La Europa vacía y la Europa saturada, cartografía de la transformación silenciosa. Estamos hablando de que hay ciudades que están superpobladas y luego hay mucho territorio que está despoblado, ¿no? Entonces, ya sabemos todos y lo hemos hablado 1000 veces que también hay un problema de transportes, de servicios, que si hay otras zonas que tuvieran mejores servicios y hubieran mejores transportes, igual no estarían tan saturadas las ciudades, pero porque hubo una época que la gente marchó, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Sí. Pero es que la gente ha vuelto. Bueno, yo creo que es una de las grandes paradojas de Europa, ¿no? O sea, tenemos una crisis demográfica, ¿no?, que aparentemente cada vez somos menos los europeos, pero Europa crece en términos de población, por lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos una inmigración económica. Y luego esa distribución de la población se está haciendo de una forma desigual que está generando nuevas desigualdades. Está generando, primero, periferias en los centros de las ciudades, que parece una contradicción, ¿no? Tú puedes ser una periferia dentro de tu propia ciudad, en el centro de la ciudad, y está generando desigualdades en las periferias geográficas fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, uno de los retos que tiene Europa es el equilibrio territorial, ¿no? Porque una Europa sana, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista inmobiliario, también lo es desde el punto de vista demográfico y económico, ¿no? Y entonces esto de concentrar todo en las ciudades, pues tiene algunos riesgos, ¿no?, que hay que corregir, ¿no? Entonces yo creo que esa noticia es un toque de ese estudio, que es un estudio bastante interesante, es un toque de atención, es decir, oye, atención que además de la sostenibilidad, la conectividad, etcétera, nos estamos jugando también aquí, desde un punto de vista territorial, el equilibrio de Europa, ¿no? Sí, porque además dice repensar el equilibrio territorial, es que hay que volver a pensar, porque es lo que estamos diciendo, ¿no?, anteriormente. Hay que buscar también iniciativas diferentes, porque lo que dice, hay municipios con unos activos muy valiosos, como puede ser por calidad de vida, patrimonio natural, vivienda asequible o potencial para energías renovables. Sin embargo, eso requiere políticas públicas y sostenidas en el tiempo para que la gente... Para que funcione. Correcto. Aquí en Cataluña podríamos poner un ejemplo, la ciudad de Vic, que está relativamente cerca de Barcelona, donde es prácticamente en transporte público es una odisea llegar a Barcelona. Y si te vas un poquito más lejos, que es Puigcerdà, que está relativamente lejos de Barcelona, pero no está a 800 kilómetros, no es una odisea, es como subir el Everest, ¿no?, venir a Barcelona, ¿no? Entonces hemos de poder equilibrar el territorio y con una buena conectividad además surgen nuevas oportunidades económicas y sociales, ¿no? Y en el sector inmobiliario, por ejemplo, pues un sector inmobiliario mucho más sano, mucho más equilibrado, con unas viviendas con más metros cuadrados, con un entorno natural, ¿no? Bueno, pues el equilibrio territorial también va en beneficio de un sector inmobiliario sano. A mí me gusta mucho cuando tú has dicho que yo me lo he copiado de ti, cuando dices Barcelona está muriendo de éxito, ¿vale? Y eso lo veo aquí, por ejemplo, en una de las noticias aquí que hablábamos de Barcelona, República, influencia, poder y la economía de la reputación, ¿no? Barcelona para muchos que nos parece la ciudad más maravillosa del mundo y sobre todo los que viajamos mucho y entramos otra vez por la diagonal y decimos, pues que tenemos una ciudad maravillosa, ¿no? A los que viven aquí y no quieren el turismo y estamos emperrados en hacer cambios estructurales de la ciudad que amamos todos, que
que sí que es verdad que hay que hacer cambios y que hay que ordenar, ¿no? Un poco, porque yo siempre hemos hablado mucho de los flujos, ¿no? Del turismo, que los flujos del turismo siempre van por los mismos sitios, ¿no? Van a ver exactamente lo mismo, ¿no? La Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, las Ramblas, y que a lo mejor teníamos que cambiar un poco esos flujos para que no viéramos tanta saturación de turismo. ¿Tú cómo ves esto de Barcelona? Bueno, ya sabes que durante un tiempo me he dedicado a promocionar Barcelona, ¿no? y la marca Barcelona. Entonces, efectivamente, Barcelona tiene los problemas de una ciudad de éxito. Pero tener éxito también te puede llevar al fracaso, ¿no? En pocos años, ¿no? Si no gestionas el éxito con inteligencia, ¿no? Hay dos verdades, yo creo, incontestables, ¿no? Una es Barcelona y Cataluña, pero Barcelona, a lo largo de su historia, ha funcionado bien cuando ha sido una ciudad abierta. Entonces, atención a las tentaciones de cerrar Barcelona. Entonces, nosotros tenemos que seguir abogando por un mundo abierto, por una Europa abierta y una España y una Barcelona abierta, ¿no? Pero eso hoy en día ya no es suficiente, porque puertas abiertas también tiene riesgos. No hablando, alguno diría de la inmigración, no, yo hablo, por ejemplo, del talento internacional, gente con poder adquisitivo muy alto, que viene a una ciudad con una alta calidad de vida, bien conectada, que hay hubs digitales internacionales, que hay empleo. Es decir, no estamos hablando de la inmigración, estamos hablando de las élites, en general, y también del talento internacional que viene a Barcelona y tensiona, en este caso, los servicios y el sector inmobiliario al alza, ¿no? Pero sigamos abogando con una Barcelona abierta, pero como tú decías, tenemos que administrarla con inteligencia. Y la segunda verdad, irrefutable, que es que la mejor Barcelona se ha construido con la colaboración público-privada. La tentación de que desde lo público se imponga el modelo es erróneo. Igualmente que aquellos que dicen el mercado regulará, tampoco. Es decir, la mejor Barcelona es la Barcelona abierta y la de la colaboración público-privada, ¿no? Y aquí hay dos tentaciones, ¿no? La tentación vinculada al turismo o a la vivienda, es decir, cerremos Barcelona, digamos, una cierta prioridad nacional para los de Barcelona, que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y la segunda, ¿no? Pues regulemos de exceso o no, dejemos que el mercado pues tampoco, ¿no? Y en esta, y yo siempre digo, ¿no? Y tenemos que construir nuevas coherencias sobre estos dos pilares, ¿no? Porque apartarnos de estos dos principios, de estos dos vectores que son los vectores de los cimientos de la nueva Barcelona, nos lleva a una terra incógnita que nadie sabe dónde vamos a ir, ¿no? Y es complejo, ¿no? Pero creo que estos dos principios los tenemos que estar equilibrados. Equilibrados, y nos lo tenemos que grabar en la piel, porque la tentación, ¿no? de ir para atrás, ¿no? De cerrarnos, y la tentación de querer imponer un modelo, la mitad de la ciudad a la otra mitad imponerle un modelo, también nos lleva al desastre, ¿no? Y ahí hemos de tener la generosidad de tejer nuevos consensos, ¿no? Y no es el que más grita, sino el que más puentes construye con los demás, ¿no? Sí. Pero lo que estamos hablando de tener la unión del privado y administrado, de las dos políticas conjuntas, el tema es que hay que ponerlo fácil. Estamos de acuerdo. Sí, y no lo ponemos nada fácil. Es decir, que estamos poniéndole palos a las ruedas a cualquier cosa, ¿no? Porque depende de dónde vayas a preguntar, pues yo qué sé, para buscar una licencia para hacer no sé qué, pues nos tardamos la vida. Entonces también el cliente, los que vienen de fuera, que quieren invertir en Barcelona, que vienen a una ciudad moderna, con sostenibilidad, una Barcelona que nos la amamos y nos la queremos, si le ponemos tantas trabas... Yo en eso soy bastante, mira que soy muy mediterráneo, soy muy barcelonés, nacido en Barcelona, soy muy mediterráneo, pero para estas cosas soy muy anglosajón, ¿no? En el sentido de decir, los anglosajones tienen una cultura de decir, tú haz, este es el marco de juego, este es el terreno de juego, esta es la regulación. Yo te doy una cierta libertad para que tú no me esperes, salvo en industrias contaminantes y ¿no? algunas actividades, pero en general el comercio, alguna iniciativa, tú haz, porque conoces la legislación y te doy la libertad para que avances y yo no te pongo una burocracia excesiva para que vayas rápido. Ahora bien, si no la cumples, si no cumples con la legislación, si haces el pirata, te cae la del pulpo. Y aquí estamos en que ni en lo primero ni en lo segundo. Entonces, que es seguramente una herencia muy, muy garantista de la administración francesa, ¿no? Esto viene de hace ya unos siglos, ¿no? Pero creo que el mundo de hoy, que es un mundo fast and furious, ¿no? Como evocando la película, es muy rápido, necesitamos agilidad. Pero esta picaresca también de los que... El más listo es el que más
Como dice el defrauda, refrán, ¿no? me parece que es una cultura que tenemos que erradicar, porque lo que hace es que nos lleva al otro extremo, ¿no? Sí. Un garantismo extremo, una burocracia que paraliza las mejores iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que maridar, ¿no?, nuestra cultura mediterránea con una cierta cultura anglosajona de la agilidad, ¿no?, y de la facilidad a los negocios, de la actividad público-privada. Pero Porque al final tienes que mover la economía y la tienes que mover educadamente. y el mundo no te espera. ¿No? El mundo no nos espera. No, y la gente que tiene poder adquisitivo para hacer inversiones y tal, no solamente mira Barcelona, es que mira más ciudades, y entonces donde se lo ponga más fácil o vea donde hay... Donde menos problemas les pongan. Sí, y da una Realmente. rentabilidad, porque las cosas como son, la gente que invierte y que pone un negocio, lo que quiere es sacar dinero del negocio. Hay un matiz, hay un matiz que creo que es donde está la ventaja competitiva de Barcelona. En el mundo de ayer, las personas iban donde invertían las empresas, ¿no? Y las empresas buscaban la rentabilidad. Hoy en día, las empresas invierten donde quiere vivir el mejor talento interno, el talento. Y primero llega el talento y las empresas invierten donde está el mejor talento, porque hay un cierto talento que no quiere vivir en ciudades de mala calidad. Y ahí Barcelona juega en la Champions League de las ciudades de buena calidad, pero eso lo tienes que administrar con inteligencia. Por eso tenemos una oportunidad. Porque como el mundo está complejo y revuelto, estas, digamos, no me gusta la palabra élites, pero más el talento, el mejor talento, puede ser una persona de clase media tener el mejor talento, ¿no? Claro. Y es el que quieren incorporar las empresas. El talento quiere venir a Barcelona. Y eso es una gran Barcelona. Pero esto no es nada malo, es todo lo contrario. Al contrario, claro. Entonces, es que cuando oyes depende algún discurso o alguien que lo explica como algo horroroso, ¿no? Y dices, pero si es bueno que venga gente aquí con talento, que inviertan en empresas, que haya inteligencias, nuevas tecnologías, que guste la ciudad. Luego, lógicamente, se tendrá de alguna manera que controlar que no se vaya educar, que no se nos vaya de madre, ¿no? Pero yo no lo veo malo. Por eso lo digo, es una gran oportunidad. Bien administrado, es una gran oportunidad, porque nos atrae inversión, ¿no? Trae inversión, trae talento, trae negocio. Correcto. O sea, y una calidad de vida. Y lo que no cojamos nosotros ya lo pillarán otros. Correcto. Ah, no, si eso está claro. Están ahí, A mí me gusta explicar, que no se conoce mucho, el caso del edificio Estel, la antigua sede telefónica, edificio mastodóntico, que se ha renovado en Barcelona. Años ha tardado, una de las operaciones inmobiliarias más fuertes de Barcelona en los últimos años, y se ha instalado la multinacional farmacéutica AstraZeneca. Una inversión que primero anunció 600 millones, luego hasta 1.000 millones en 10 años de inversión en Barcelona, que es en el sector farma, biotecnología en vena, ¿no? Barcelona competía contra 14 ciudades del mundo. 14 ciudades. Que no es poco. Sí. Y fue Barcelona. Pues seguramente uno de los grandes atractivos era precisamente, ¿no?, el emplazamiento, la buena calidad de vida. Barcelona, yo siempre digo, Barcelona no es líder mundial en prácticamente casi nada o nada. Pero si coges los 8 o 10 indicadores más importantes del mundo, siempre está ahí. Estamos ahí. Porque ese maridaje de los 8 o 10 indicadores que cuentan para la gente, estamos bastante Pero es una suma de muchas cosas. No somos lo más de esto, pero sí que sumamos. Correcto. Y esa es la atractividad, esa es la oportunidad que la tenemos que administrar con inteligencia para no morir de éxito. Porque si no la administramos bien... Y sobre todo, Pau, con sentido común. Sí. Que es el menos común de los sentidos. Sí. Vamos a hacer un Kit Kat como hacemos siempre, de nada, unos minutitos. Hasta ahora. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com.
¿Problemas con tu herencia? ¿Dudas con tus propiedades? ¿Conflictos con tus socios? En BPP Legal del Grupo Pérez Pozo solucionamos tus problemas jurídicos de forma eficaz. El asesoramiento legal que necesitas para tu tranquilidad. Llámanos al 93 488 1515. BPP Legal, tu solución jurídica a mano. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, hoy no solamente hemos hablado de metros cuadrados, hemos hablado de que lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? De que para hacer una bonita ciudad o una ciudad que nos guste a todos, hay que planificar primero qué ciudad queremos tener, ¿no? Porque claro, podemos tener diferentes visiones de qué ciudad es la que queremos seguir viviendo o que queremos transformar, ¿no? Porque si ya tiene su propio encanto, pero bueno, si podemos mejorarla, ¿por qué no? ¿No? Pero vamos a ir por otro lado ahora, Pau. Te voy a hacer que te mojes un poquito, ¿vale? Vamos a hablar un poco de lo que es el sector inmobiliario. Tú últimamente estás un poquito vinculado con el sector. Yo he estado contigo en sesiones muy interesantes donde nos has pedido que nosotros mismos expliquemos cómo nos vemos o qué sensaciones tenemos con nuestros clientes o con nuestros compañeros de profesión, ¿no? Llevamos muchos años machacados con un relato sobre el sector inmobiliario que es muy difícil de cambiar y menos en un corto plazo de tiempo. Y esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Si nos pudieras dar un dato, una pincel, algo que dijéramos, ostras, tendríamos que empezar el sector inmobiliario, las agencias inmobiliarias, ¿por dónde? Para cambiar un poco ese relato. Venga, algo, mójate un poquito. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: primero las relaciones, luego las transacciones. Vosotros que sois profesionales de, digamos, de comprar y vender pisos, ¿no? Parecería que lo más importante es la operación, ¿no? La operación, cuando cierras la operación, porque evidentemente, legítimamente, tus honorarios van vinculados a ellos por un servicio prestado, ¿no? Pero cuando las personas, si en la sociedad eso se ha impregnado, que es un sector puramente transaccional, eso genera una cierta desconfianza, ¿no? Porque evidentemente uno diría, cuanto más alto sea el precio de la operación, más voy a cobrar de honorarios. Más serán los honorarios de los agentes inmobiliarios, ¿no? Y eso es lo que está insertado en la mente, ¿no? Se dice en el frame, se dice en inglés, ¿no? En el marco mental instalado de una profesión que tiene 60, 65 años, ¿no? Es de que son unas personas que cuanto más caro sea, mejor para ellos, ¿no? Cuando no es la realidad, porque muchos agentes de la propiedad inmobiliaria casi hacen más de psicólogos a veces que de otra cosa, ¿no? A mí me gusta explicar mi experiencia personal. Un agente de la propiedad inmobiliaria, que me fui a comprar un piso en Granollers y había unas cláusulas que no me convencían y le pregunté, si tú fueras mi persona, ¿comprarías este piso? Me dijo, no. No. Fue claro. Y yo lo explico, desde ese momento es la persona de mi confianza, ¿no? Porque ha sido, como digo, un constructor de confianza. No le interesaba la transacción. A ver, le interesaba. Entendámonos. Pero no era lo más importante. Él entendió lo más importante era que yo hiciera una operación que me beneficiara, convencido, con unas cláusulas justas. Con todas las garantías. Con todas las garantías. Entonces creo que este es el cambio mental que hay que hacer, ¿no? A veces hay que ir un poquito más despacio
para llegar más lejos. Claro. Sí. Sí, lo que le decimos es que nosotros lo primero que tenemos que ganarnos es la confianza del cliente, Del cliente, sí. y escucharle, sobre todo escucharlo, porque lo hemos repetido en muchas ocasiones y con otras agencias y tal, que a veces no escuchamos lo suficiente, ¿no? Porque a veces los mismos propietarios o los mismos compradores con sus silencios ya nos están diciendo cosas. A veces no hace falta que nos expliquen, no me gusta este piso pues porque tiene poca luz, sino solamente con la expresión ya te está diciendo que no le interesa, y no le estás diciendo, no tiene mucha luz, pero mira que es bonito y la cocina es toda nueva, no, que ya te está diciendo que no le gusta porque no tiene mucha luz. No cal que insistamos más, ¿no? Efectivamente, por eso digo que, ¿no?, primero la relación y luego la transacción, ¿no? Porque si lo has, además me gusta mucho la palabra escucha, ¿no? Porque si tú has escuchado a ese cliente o a un propietario que quiere o de la otra, o a un propietario que quiere vender y, como se dice, quiere el oro y el moro, ¿no? Quiere, y tú pues esto está por encima del mercado, ¿no? Y tienes que hacer una pedagogía, ¿no? y construir una relación de confianza, ¿no? A mí, por eso me parece que la palabra escucha es muy poderosa, es un acto muy, muy poderoso, y en este caso pues decir, oye, pues mira, haz la operación porque el mercado está difícil y no vas a encontrar algo como esto, decir, oye, o espérate 3 meses, dame un poquito más de margen de tiempo, a ver si encontramos algo mejor. Algo mejor, o algo que te convenza a ti mejor, o que te convenga más, ¿no? Entonces, que la percepción no sea transaccional, claro. ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Sí. Es como cuando oyes a los agentes, ¿no?, que dicen, pues o me dejas la reserva o mañana lo vas a perder, porque ya tenemos una cola de compradores que te mueren. Entonces, aunque sea verdad, porque en algún caso nos ha pasado que realmente es verdad, si lo transmites de esa manera ya no te crea de que no es que estás engañando, que lo único que estás intentando es cerrar la operación, ¿no? Entonces, yo muchas veces le he dicho a mis clientes, digo, mira, tengo algún cliente más interesado, no te voy a forzar para que dejes la reserva, pero si mañana me llamas y te digo que el piso está vendido, no te enfades conmigo. Correcto. ¿Vale? Fíjate, es lo mismo, pero no es lo mismo. Exactamente. Piénsatelo con calma. Yo no te voy a forzar. Corres el riesgo de que llegue otro. De perderlo. Si ahora, mañana, tómatelo con calma. No, yo no te voy a forzar, pero si mañana tú me llamas y te digo que se ha vendido, no te enfades conmigo, porque es que a veces la gente me llama y me dice, hombre, me lo podías haber dicho. Digo, si te lo digo, no te lo crees. Sí. Entonces prefiero no decírtelo, pero sí que te lo advierto. Entonces tú mismo, corre el riesgo tú, no me cargues a mí con esa responsabilidad. Es que es eso, me lo has oído alguna otra vez, me lo habéis oído decir, ¿no? Que al final vosotros, como tantas otras profesiones, sois una profesión sois constructores de confianza. ¿No? Porque construís, ¿no? Tenéis que construir una confianza para que el vendedor o el comprador esté relajado efectivamente, ¿no? Entonces, por eso creo que en el mundo de hoy, que es un mundo muy transaccional, cuanto menos transaccional se vea al sector, más confianza genera. Mejor. Hablemos de una cosa que a mí me gusta mucho hablar y yo sé que a ti también, y es el tema de la reputación, ¿no? Estamos en un momento de reputación a niveles generales, como empresas, como personas, porque está la marca de la empresa, la marca personal, etcétera, etcétera, ¿no? El 80% se suele decir que el valor de una empresa es su reputación, no su marca. ¿Eso es correcto? Sí, hay una frase de un colega que reflejo en uno de mis libros, ¿no? Que dice, la marca es el perfume, es el nombre del perfume que utilizas, ¿no? La reputación es el olor que deja, ¿no? Si es agradable o no es agradable, ¿no? Es una percepción que no es objetiva, ¿no? Entonces, cada vez más la reputación está basada en eso, en una percepción. Tú puedes ser una empresa que tenga unos productos muy competitivos, pero si tienes taches, ¿no? Si tienes manchas reputacionales, pues evidentemente eso es un problema. Sobre todo en las grandes finanzas lo es cada día más, ¿no? Hay que maridar de forma inteligente, como digo, 2 economías. La economía de la atención, ¿no? Llamar la atención, ¿por qué te tienen que comprar a ti o a lo otro? Y eso es la notoriedad, pero la otra es la confianza, es la economía de la reputación, ¿no? Tú tienes, en el sector inmobiliario, tú tienes 2 agencias en la misma calle que pueden estar ofreciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué vas a entrar en una y no en la otra? Porque alguien te habrá dicho, oye, ves allí porque estos otros o son unos piratas o me trataron mal, pero aquellos otros, fíjate, oye, esta es buena gente, me han tratado muy bien, ¿no? Es decir, que la reputación trabaja por ti, no tienes que invertir en marketing, porque la reputación trabaja
por ti, ¿no? Por eso es cada vez más importante. Pero la ahora reputación. tenemos, yo no sé, pero yo, por ejemplo, digo por mi propia experiencia, que, por ejemplo, nosotros cuando viene un cliente al despacho siempre preguntamos por qué ha venido, ¿no? A través de un amigo, de un conocido, si nos ha visto por internet y tal y que cual. Y es que ya me ha pasado en 2 ocasiones que me han dicho que venían recomendados y hemos dicho, mira qué bien, ¿recomendados de quién? Y me dice, de la IA. Efectivamente. Ojo. Sí, sí, sí. Ojo, que esto es muy importante. Es decir, que a mí me han dicho, he venido recomendado por la IA. Y me metí en ChatGPT, pregunté una agencia por la zona que fuera, que me recomendara y me recomendaste tú. Porque le expliqué cuál era mi caso y le pregunté que quién me podía ayudar en esta situación y me dijo, fíjate, va. Y yo estaba escuchando y digo, esto parece ya de ciencia ficción. Sí, No. los Acabas- algoritmos yo no los he comprado ni he hecho nada. Es decir, que es increíble que, ojo, y esto va a ir a más. Absolutamente. Y has tocado es un temazo, es un melón muy interesante, porque la reputación hoy en día se construye lo que llamamos la reputación offline, es decir, la física, que son percepciones humanas que se construyen a cocción lenta, con la reputación algorítmica, que no son percepciones, son señales algorítmicas. Los algoritmos no entienden de percepciones, entienden de datos. Y esos datos, la reputación algorítmica, se alimenta de lo que llaman las fuentes de autoridad. Las fuentes de autoridad, que pueden ser medios de comunicación, que pueden ser blogs, que puede ser LinkedIn, que es muy importante para la reputación algorítmica. Ay, no, a veces que lo digo, no me hacen caso. Y entonces Ay, estas lo que lo dos, digo. hoy en día no puedes ya vivir la una, tienes sin que la convivir con las dos, ¿no? Porque una retroalimenta a la otra. Las fuentes de autoridad son percepciones humanas que generan señales que la reputación algorítmica recoge, y la reputación algorítmica te da mayor visibilidad, que mejoran tu percepción humana, ¿no? Es decir, que es un sistema que se retroalimenta, y efectivamente es como jugar al ajedrez en varios tableros al mismo tiempo. Se ha complicado la cosa. Sí, ya te digo, porque es que fue curioso que en una misma semana me ocurrió 2 veces, ¿no? Y estuve por escribir a ChatGPT y a Gemini y decirle, oye, muchas gracias por vuestras recomendaciones, ¿eh? ¿Necesitáis algo que os invita a algo, un regalito o alguna cosa? Y me deja ser un poquito malo. Sí, hazlo, sélo. ¿Hay Me encanta. algún problema reputacional también en el sector? ¿Hay algún problema reputacional? Tradicionalmente, la reputación digital que se decía, bueno, vamos a intentar sacar de la primera página de Google las noticias negativas, porque el 80% de la gente no pasa a la página número 2 de Google, ¿no? Entonces había unas técnicas generando contenidos nuevos o eliminando contenidos, ¿no? Se desindexan, ¿no? Y los contenidos pasan a la 3ª o 4ª página y limpiabas tu identidad digital y la primera página. La inteligencia artificial ya no funciona así. Tú puedes desindexar y quitar los contenidos de Google, pero si tienes un problema reputacional, la inteligencia artificial Te pilla. Lo y encontrará. te la lee, ¿no? Es decir, que es un cambio de paradigma. Hay que aprender a trabajar de una forma Bueno, diferente. pero eso es una manera que está haciendo que la gente trabaje mejor. Correcto. Es decir, y que no sean premiados lo que realmente no lo están haciendo bien. Que eso tiene que ser así. Porque a veces, bueno, porque sale mucho en prensa y tal y que cual, pero cómo salen y qué es lo que dicen, ¿no? Entonces ahí es donde la IA, porque yo a veces he hecho desde otros ordenadores y tal, oye, tú, si tengo esto, ¿a quién me recomiendas? Y me dice, pum, 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 pum. ¿Y este por qué? Y es que te da todos los datos habidos y por haber. Es decir, que a veces da hasta miedito, ¿eh? Es decir, que dices, yo cuando pongo digo, a ver qué va a decir de mí, voy con un miedo. Bueno, yo creo que ha venido a interpelarnos, a mantener una cierta coherencia extrema, ¿no? Antes el dinero podía comprar posicionamiento. Sí. Ahora, hombre, el dinero también te ayuda, ¿no? Pero Sí, ya claro. no es definitivo, ¿no? Lo que llamamos las fuentes de autoridad, que se alimenta la reputación algorítmica, requieren otro tipo de tratamiento, ¿no? Quitando o poniendo, ya no compras tu perfil reputacional en la inteligencia artificial, ¿no? Y es un poquito más complejo. Y aquellos que tengan coherencia, una trayectoria definida, la inteligencia artificial se lo va A premiar, ¿no? Efectivamente. Así que atentos todos los que nos estén escuchando a ver cómo lo hacemos y cómo tratamos a la inteligencia artificial para que luego nos recomienden, y si no, porque si ya nos están sacando hasta los contratos de arras a través del ChatGPT y dice, es que mira qué modelo me ha salido, pues imagínate hasta dónde estamos llegando. Y esto solo ha sido el empezar, ¿no? del filo de la inteligencia artificial. Lo que nos llega va a ser
Bueno, Dime. ahora precisamente hoy lo compartía en una de las asociaciones en las que estoy, que ya hay una opción de Google, porque Google ya no es el buscador por excelencia, en el que puedes filtrar tu dominio para que seas la fuente de confianza. Para que cuando pides en tu IA de confianza, oye, recomiéndame X, vaya a buscar esas fuentes en concreto. Es algo sencillo, pero que está siendo muy efectivo precisamente para esto, para reputación digital. Bueno, entonces que ya no tienes que pagar tanto a Google para que te sigan en Google AdWords, Google Business y todos esos torreos que nos gastábamos un dineral, porque bueno, lo que es el posicionamiento natural, pues tenían que pasar años y meses y tiempo para que puedas tenerlo ahí. Pues bueno, esto es bueno decirlo porque lo tenemos que tener muy, muy en cuenta. En tu libro, tenemos que decir algo de tu libro, ¿no? De la República de la Reputación. Analizas precisamente la relación entre la política, el poder, las emociones, porque estamos en un mundo súper hiperconectado e hipersensible, donde los líderes intentan conectar con el estado emocional de la gente. No nos quedan muchos minutos y me sabe fatal porque contigo estaría hablando toda la tarde, pero un tema reputacional que yo... porque estamos todos metidos en el sector inmobiliario y yo creo que ya nos estamos yendo un poco de madre, pero que ya veo que los políticos se han metido en lo mismo. Vamos a ver, TikTok, que están ahí todos los políticos metidos ahí dentro. Ahora los vemos a todos en las redes, para hacer que son cercanos, que son modernos, que son juveniles, ¿no? Se meten en un terreno donde el insulto, la crítica y los memes son una moneda de cambio. Tú, desde tu punto de vista, eso reputacionalmente, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay como decíamos antes, un cambio de paradigma, que hay que estar en las redes sociales. Ahora, la mayoría de gente está porque tiene que estar y no piensa cómo tiene que estar, ¿no? Y en las redes sociales hay dos vectores que son muy importantes. Uno es la autenticidad, ¿no? Cuánta gente, políticos o empresarios, que más que estar presentes hacen el ridículo, ¿no? Estar en TikTok con traje y corbata, hombre, no sé si es la manera de estar en TikTok cuando las audiencias son eminentemente jóvenes, ¿no? Por lo tanto, hay que estar, sí, pero hay que saber cómo estar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, tienes que tener claro cuál es el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Cuáles son los atributos que te quieren posicionar, ¿no? Porque hacer ruido, ¿no? Antes se decía... Lo importante es que hablen de mí, bien o mal, pero que hablen de mí, ¿no? Hoy en día eso ya no es así. Hoy que hablen de mí, que hablen bien, porque como hablen mal, pues que hemos hablado, la inteligencia artificial te lo va a penalizar. Entonces tienes que tener 2 o 3 mensajes clave. No puedes hablar de todo, de cualquier forma, de cualquier manera, ¿no? Tienes que ser un referente en un nicho, en 1 o 2 nichos, ¿no? Por lo tanto, presencia sí, cualitativa antes que cuantitativa, y segundo, cuáles son tus 2 o 3 mensajes claves por los cuales quieres ser recordado, ¿no? Por las personas, ¿no? Por lo tanto, en mi modesta opinión, menos es más. ¿No? Menos bien trabajado es mejor que mucho y de mala calidad, ¿no? Y de hecho, en el mundo del marketing se está pasando de los grandes influencers a los microinfluencers. Las empresas, las marcas, están invirtiendo en influencers que tienen comunidades más pequeñas, pero más fieles, que tienen más engagement, ¿no? Estos que tienen 14 millones de usuarios, sí, porque tienes mucho alcance, ¿no? Pero al final la conversión para una marca lo que le interesa es la venta, el engagement, es la reputación, ¿no? Y se tiende a ir hacia los microinfluencers. ¿Qué sois vosotras que estáis en esta mesa? Microinfluencers. ¡Ay, qué bien! Sí, somos microinfluencers. Bueno, pero por eso no lo digo como se dice aquí en catalán, para regalaros las orellas, ¿no? Para regalaros las orejas, como se dice. Lo digo porque las comunidades más pequeñas, pero más cohesionadas, es mucho más eficiente que grandes audiencias donde tienes que meterle una pasta alucinante para llegar a todo el mundo, pero luego la conversión es muy baja, ¿no? Es decir, que no es lo mismo notoriedad que notabilidad. Hay que tener... Es bueno esto, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. La economía de la atención. Tienes que llamar la atención, pero al final, si no tienes reputación, la economía de la reputación, lo que has hecho es gastar dinero, ¿no? Porque la conversión no se produce, ¿no? Entonces cada uno tiene que medir en qué comunidad se tiene que mover para
generar conversión, ¿no? Porque al final estamos haciendo negocios, ¿no? Vuelvo, primero relaciones y con esas relaciones, aunque sean digitales, llegan las transacciones. Pero también porque si son comunidades más pequeñas, son comunidades quizás más fieles. Correcto, efectivamente. ¿No? Porque claro, si son más pequeños es que quizás más tu entorno o gente que realmente te puede reconocer, ¿no? Que si no, estamos hablando de esta gente que le siguen, yo qué sé, 5.000 millones de personas, que ahí hay de todo tipo de personas, ¿no? Y pequeñas no significa pequeñas en el territorio, ¿no? Esta es la teoría de la larga cola. A lo mejor puede haber, me invento, una persona de Canadá que quiera alquilar o comprar una vivienda en Barcelona y gracias a tu modesta reputación en un nicho, bueno, ¿por qué vengo desde Canadá y te llamo aquí? ¿Por qué? Porque tienes buena reputación digital, ¿no? Y tú no tienes oficina en Canadá. No. Bueno, pues vamos a dejar... No, todavía, porque este paso ya... vamos a dejarlo aquí, Pau. Me da muchísima penita porque contigo es la verdad que es un programa súper interesante porque hablamos desde otro contexto del sector inmobiliario que además es muy, muy importante en los momentos en los que estamos. Muchas gracias, Pau. A vosotras. Ya sé que cada vez que te llamo tú vienes, es decir, que eres un fiel de este programa total. Muchas gracias, chicas. Gracias, Cecilia. Gracias, Núria, como sempre. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Bueno, dejamos el programa. Es que yo con Pau seguiría hablando toda la tarde y mucho más, así que os dejo a vosotros, pero yo con Pau sigo, ¿eh? Hasta el próximo miércoles. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López.